Buenas noches, amigos del Club Criticón. Esta noche tenemos a dos poetas invitados, a René Gordillo, que está aquí ya, y a Jetsi Reyes, que está viniendo para leer sus poemas. Pero antes quisiera yo presentar el número 12 del Criticón que acabamos de sacar. Entonces, este número 12 que tiene en la portada, dice "A otro perro con ese hueso", y que como siempre ha hecho Roque la portada. Tiene una colaboración del Náufrago que dice "alpargatas", que se refiere a que la alpargata izquierda y derecha pues es difícil de diferenciar, sobre todo en política. Luego hay un breve poema y dibujo de Estefanía Benavides, que es la ilustración de la página 3. Hemos escogido también un breve texto de un libro muy extenso, Bajo el Imperio del Terror, de Lizardo Herrera, que estuvo aquí presentándolo hace unas semanas en Flaxo, y que hemos podido leer. Un libro muy enjundioso, un libro erudito sobre toda la violencia que hemos vivido estos últimos años. Y el texto se llama Juvenicidio. Es una pregunta sobre por qué pasa justamente con los jóvenes, pues por qué se ha centrado en ellos la violencia que hemos vivido. Tenemos una ilustración del grupo Buen Tip, que nos ha enviado, que tiene su música en YouTube, Spotify, Vevo, Tidal, Apple Music. Que según entiendo es una ilustración en inteligencia artificial, un cómic. Es este de aquí. Tenemos nuestro glosario de palabras en quichua, un artículo de Pepito Pihuave, que escribe "Bestiarios, aproximaciones al circo romano", y que es un artículo desconcertante, pues se refiere a los domadores de fieras en la antigua Roma. Dice al final del artículo: el escritor norteamericano Ernest Hemingway, en un extenso reportaje sobre tauromaquia, de aquellos que a cualquiera le daría pavor andar recomendando hoy en día, intitulado Muerte en la tarde, apenas el siglo pasado daba consejo a los escritores que no habían visto morir a alguien de primera mano, pues él lo había vivido en calidad de corresponsal de guerra, ir a ver las corridas de toros, y sería lo más aproximado a ver a un hombre morir y poderlo describir, muchas gracias por la luz, en una de sus obras. Aquí lo citamos con fines intelectuales y no sentimos que debamos arrepentirnos de nada, pero es cierto que los hábitos y las costumbres cambian, así también las sensibilidades, lo que no es excusa para volver tabú el estudio histórico. Bueno, acaba así el artículo, pero lo que se refiere es a los domadores de fieras en la antigua Roma. Entonces es un artículo, pues eso, de una erudición desconcertante, porque es un tema pues muy poco conocido. Tenemos luego un cuento que se llama Martina, que escribe Pamela Roballo, que estaba por aquí también, se ha ido, y es un tema sobre una niña romaní, una gitana, una pequeña gitana que nos cuenta una experiencia amorosa. Tenemos luego, como siempre, un fragmento de una monumental novela de Telmo Herrera. Es una novela de 1500 páginas y que nosotros vamos tomando fragmentos para publicar aquí en el Criticón, y que se refiere a la vida de los latinoamericanos en París, y que algún momento, bueno, esperamos que Telmo ojalá vuelva algún momento allá de Francia y nos dé el mismo parte de su novela. Bueno, en este video que estamos grabando va a estar él también al final, que nos ha enviado un video desde Francia. Luego hay una crítica a algunos libros de Ardón Uvidia: Tiempo, de 2015, La aventura amorosa, de 2011, y Callada como la muerte, de 2012. Un análisis de estos libros, un libro de cuentos de ciencia ficción, una novelita breve y un ensayo, La aventura amorosa, que es un ensayo
pues lo he escrito yo este comentario. Entonces en este ensayo me parecía de una lucidez y de una pasión también desbordada, dice en cierto momento el libro. Pero la pasión es solo un caso particular de la aventura amorosa, así como el extremo lo es de la tendencia. Toda pasión es excepcional, ocurre muy pocas veces en el lapso de una vida humana. La pasión es el límite de la aventura amorosa, el más allá de la orilla del abismo. El verdadero salto al vacío, potenciando todos los elementos de la aventura amorosa, exaltándolos hasta el delirio, es sin embargo su límite y su amenaza. Las fuerzas de la locura y la muerte la asedian. Luego tenemos dos poemas de Gina López y un poema de María Eugenia Paz y Niño, dos poetas que nos han acompañado aquí en el Club Criticón, que han estado leyendo sus poemas. Y finalmente en la contratapa hemos publicado una memoria de la cárcel que escribe Philip allí. Es lo que trae este Criticón número 12 ya. Hemos hecho 12 números ya del Criticón, que es una revista quincenal. Y quisiera invitar a René Gordillo que nos acompañe y pues nos lea su poesía. René es editor, librero y René, te agradecería que tú mismo cuentes algo de ti. ¿Qué tal? Buenas noches. Estoy muy feliz de poder estar aquí en este espacio, en el Club de El Criticón, esta revista quincenal que realmente ha calado profundamente en mí y también en la comunidad, porque les quería contar que yo con otras personas tengo una librería editorial que se llama Tiresias, que está en el barrio de La Floresta, y a mí me gusta llamarla, es una librería de barrio, porque yo considero que las librerías también son un espacio como por ejemplo una panadería o una farmacia en la comunidad. Es un espacio importante. Y cuando hablamos de cultura, de difusión de la cultura, es un espacio de unión. Entonces digo esto porque a nuestra librería vienen personas adultas mayores, vienen niños, vienen jóvenes, y muchos de ellos se quedan hojeando el Criticón, mirando como, ¿qué es esto? ¿Qué contiene? De alguna manera, porque llama la atención cuando tú lo ves por la estética misma que maneja, es una estética casera. Entonces de alguna manera es como bordear esos límites de una revista oficial. Eso, diría yo que lo no oficial es algo que buscamos para mantenernos fuera de un círculo mediático de alguna manera. Y entonces la gente lo va leyendo, lo va viendo. Hemos tenido personas que algunas veces compran una semana y luego vuelven por otro, luego ya no sé de esas personas en 3 semanas y luego vuelven y compran el Criticón. Entonces para mí es un proyecto bastante valioso y me da mucho gusto pues estar en este espacio ahora. Gracias a los editores del Criticón por haberme invitado a esta tertulia, a este club. Bueno, yo estudié comunicación y literatura en la Universidad Católica y me dedico a ser editor y a escribir poemas también. Tengo estos 2 libros que he publicado hasta el momento. El uno se llama Espera de la hoja. Este libro lo publiqué en El Ángel Editor, es la colección Ópera Prima, que significa las primeras obras, ¿no?, de los escritores. Es un libro que le tengo mucho cariño porque es mi primer libro y además lo escribí ya cuando estaba saliendo de la universidad.
y lo tengo ahí en la memoria también. Y este otro libro que se llama Poemas de mi patio y de otros lados, que lo publiqué en el año 2019 y tuvo la fortuna de ganar el Premio Nacional de Poesía Paralelo Cero ese año, que lo convoca también pues el Ángel Editor. Y pues eso básicamente es en materia de poesía, ¿no? Ahí en la editorial, en la librería, nosotros nos dedicamos a publicar literatura ilustrada. Tenemos ya 5 libros publicados, todos con un corte para un público infantil, tal vez uno un poco más juvenil, pero a mí me gusta pensar que los libros que nosotros hacemos también son como un abrazo para los niños, porque les comento algo que una vez nos pasó cuando fuimos a hacer una mediación lectora en una comunidad por Imbabura. Un libro que tenemos se llama Causarina, que quiere decir revivir, y este libro se trata sobre un niño que busca tocar la flauta andina, que es la flauta mucu, y este niño no sabe muy bien o más bien es una apuesta porque no sabe si es lo que quiere hacer en la vida. Bueno, él sabe que quiere tocar la flauta andina, pero no sabe si le va a ir bien en la vida tocando eso o cómo aprenderla. Entonces es un libro que busca como transmitir eso, que tenemos que ser tenaces en lo que queremos. Pero lo más importante es que un niño, recuerdo que me dijo, al tener ese libro, ¿no? Y que se trataba de su comunidad, me dijo, o sea, que yo también puedo escribir. Y esas palabras me sorprendieron mucho porque, claro, a veces los niños leen cosas que están muy alejadas de su entorno, ¿no? Y al decirme, yo también puedo escribir, me dio la idea de que necesitaba leer algo que sea más cercano para él, para verse a él mismo como una persona que transporta la cultura de alguna manera, o como un escritor incluso, no en el futuro. Entonces esa motivación es la que nosotros buscamos como editorial, digamos, Tiresias, poder transmitirnos a los niños, que es nuestro público un poco más objetivo, ¿no? Entonces les quiero, saltándome un poco de tema, les quería leer unos poemas, ¿no? sobre lo que he escrito. Voy a comenzar con Poemas de mi patio, que es el libro que más le tengo un poco más de cariño, porque pienso que a veces los poetas que están presurosos de publicar, justo esa premura hace que a veces no meditemos mucho sobre los textos que escribimos, ¿no? Y desde la escritura, sí, yo puedo decir que ahora lo que yo escribo lo dejo como algunos meses reposar, lo dejo ahí como me acuerdo después, ¿no? Lo estoy pensando, pero lo dejo ahí, no escribo nada. O sea, si escribo un poema o tal vez un texto narrativo, lo dejo ahí unos 2 o hasta 3 meses, y después de eso lo vuelvo a ver, y si me gusta es porque siento que hay algo valioso ahí, algo en esa narrativa o en ese poema o en lo que sea que se haya escrito, ¿no? Sí, creo que la escritura es un ejercicio de paciencia bien grande, y no sé si sea un ejercicio de constancia también, supongo que sí, pero a mí no me pasa mucho porque hay diferentes tipos de escritura, ¿no? Vargas Llosa estaría totalmente en contra de esto que estoy diciendo, porque él es un escritor mecánico, bastante de rutinas además. Pero sí creo que, por ejemplo, en la poesía no se da mucho eso. Está vibrando algo aquí, no sé qué.
Están llamando, David. A esto. Lo rechazar, ya está. Entonces voy a leer unos poemas de poemas de mi patio. Este poema se llama Un lugar. Si yo fuera un lugar sobre esta carne, sería seguramente un estuario. Y si fuera una balsa mi corazón y un par de remos mis manos, navegaría hacia mí mismo. La tierra es una esfera, pero vivir a veces es la medida plana entre dos acantilados. Amanece a uno y al otro lado de la roca, anochece desde todos los lados de la luz. Dentro del agua hay otra agua que rige el recorrido del retorno. Y quizá un par más. ¿Por qué se llama este libro Poemas de mi patio? Porque está dividido en dos temas. En el primero hablo sobre justamente este espacio poético que está aquí, que he construido, que es el patio de mi casa. Además, este libro habla sobre cotidianidades, sobre discursos pequeñitos, y luego otros lugares, que son dos lugares que pienso he recorrido y me gustan, pero ahora quiero leerles un... Buenas noches. Buenas noches. Perdón. Un poema de mi patio, de este espacio poético. No tiene título. Diurnamente me despierto, salgo a mi patio, no tan hondo ni tan largo, un rectángulo encementado. Me siento en una grada y recibo aire. Hay otros patios encementados alrededor de este y otros hombres que se sientan en sus gradas. Las paredes de mi casa y los muros de mi patio son agrestes transeúntes del tiempo, la frontera presidiaria de mis ojos, la residencia permanente de la piedra. La casa es una historia y hay que descansar de aquello que no hicimos, pero nos pertenece. Tomar aire en soledad como si uno fuese el recuerdo y no el hombre que recuerda. La casa es una sola y así siempre nos llegará. ¿Puedo seguir leyendo? No sé, David, o el tiempo. Ya. Voy a leer un último poema de este y quizá lea uno de este y ya. Quizá uno. Este poema se llama Poema Incompleto. Este es un poema incompleto. Su incompletud me medio llena el corazón y a duras penas recuerdo el calor de las piernas de la mujer amada. La otra parte del recuerdo es otra mujer amada. Y así me acuerdo de media nube, de medio sueño, de la media sonrisa de mi madre, del medio pasaje en el colegio y la media vista de la ciudad en la media terraza, el medio mar y la media montaña, la media aritmética, media de tabacos, el trabajo a medio tiempo que quise para escribir más y mejor, la media palabra con la que me hubiese resignado para no irme. Este poema fue hecho con todas las mitades que le faltan. Como todos los poemas, es un retazo que no le toca ni el amor ni la tristeza, porque son palabras que si pudieran matarnos de una vez lo harían. Pero gracias a Dios, qué bueno esto de escribir la historia de lo incompleto.
para que la nostalgia, si viene, nos tome por partes. Espera, la verdad es que hace tiempos que no leía poemas de este libro y no tenía, no cachaba qué poema leer de aquí, hasta que... Una pregunta. Sí. ¿Se puede tratar de hacer una pregunta? Sí, yo creo que sí se puede hacer preguntas. Este poema la verdad me pareció súper interesante porque creo que es como el arte en sí. El arte, o sea, cualquier forma de arte, siempre está incompleta en el sentido de que la idea, el objetivo es que sea el observador el que complete lo que considera. Sí, no, sí, de cierta manera, cuando escribes un poema, siempre nace un poema incompleto, digo, tal vez no solo un poema, tal vez el objeto artístico como tal, siempre nace incompleto, de alguna manera, siempre es como un aborto, de alguna, trasladándole, no sé si sea como la idea más plausible, pero de alguna manera cuando escribimos o cuando pintamos algo, cuando componemos una canción, solo comenzamos con una parte, como una parte por el todo, ¿no? Y a partir de esa parte por el todo vamos desarrollando esa obra o ese poema. O puede ser que no, o puede ser que en realidad esa parte sea la obra de arte, pero un poco como modificada, no sé. Puede pasar también eso. Voy a seguir buscando, ya no sé si alguien más quiera preguntar algo. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo hiciste, cómo lo compartiste con los niños, con las niñas, o lo has compartido? Eso es como, ¿cómo lo hiciste dirigido a ese público también? Porque es distinto, ¿no? Ellos son como muy juguetones, necesitan otro tipo de dinámica, entonces ¿cómo lo ajustaste? Y este texto que nos leíste ahorita es para niños, digamos, ¿o cómo lo viste tú? No, o sea, estos libros no pensé en un público infantil en realidad. Tal vez estás pensando en la editorial que dije que tenemos y que es para un público infantil juvenil, ¿no? Pero es súper interesante lo que tú dices, porque claro, los textos son diferentes, o sea, porque los públicos son diferentes. Los niños necesitan, para dirigirte o para hablar con niños, y ojo que aquí en Ecuador no se publica casi poesía para niños, es difícil encontrar libros para niños, específicamente poesía, y yo creo que esa es una falla bastante garrafal de este mundo capitalista en que vivimos y de la contemporaneidad, porque la poesía como función yo creo que es muy importante porque sensibiliza, es una educación sensible a las personas y más a los niños, ¿no? Más allá de cualquier búsqueda estética, lo que hace la poesía es que podamos sentir el mundo de alguna manera, ¿no? Y si los niños no crecen con ese estímulo, estamos definitivamente condenados a un mundo que tiene otros valores, ¿no? Esta educación sentimental, estas fibras que tiene la poesía, es difícil encontrarlos en otros lugares, y es el lenguaje además también, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, el último reducto en que el capitalismo, no me voy a poner así, pero yo pienso que el último reducto que pueda apoderarse de alguna manera el capital es el discurso poético, porque le es incómodo, ¿no? Entonces, para los niños tienes que leer los poemas de una manera
sintiéndolos. Tú como interlocutor primero tienes que sentir para que ellos puedan sentir, ¿no? Porque eso es bien importante. Si ellos, y eso nos ha pasado en las mediaciones de lectura, si como mediador o como, una palabra que no me gusta mediador, pero como persona que lee a los niños, tienes que tú primero convencerte de lo que estás leyendo, ¿no? Y eso se expresa en tu tono de voz, en tus gestos, en lo que haces, y luego ellos van a sentir eso, ¿no? Luego ellos se van a convencer de que tú estás leyendo y te estás divirtiendo, porque si tú no te diviertes con los niños, ellos no se van a divertir tampoco, ¿no? Porque es así. Entonces creo que sí, no sé, creo que me fui un poco del tema, pero igual. Entonces voy a leer este poema, que es un poco sobre lo que hablamos, sobre el mundo. Este poema se llama Cámara K. Sonría o no, le estamos filmando. No nos importa ver sus dientes amarillos manchados por la renta y los hijos, sus ojos acostumbrados a ver perros muertos en la carretera, sus cejas igual a otras cejas. Da igual si sonríen. En ocasiones apago la cámara en un acto de justicia. Debe imaginarse el olfato de la situación como un letrero que indica aplausos. Gente que sonríe con la presión entre las encías, las arrugas, los párpados, los calzones, siempre presionando en los espejos, debajo de nuestros pies, entre las pastas de los libros, presionando nuestras cabezas en las AK 47, 46, 45, 44, 43. Acá estamos. Eso. Gracias, creo. Un poema, ya, a ver. Que sean dos, por favor. Gracias. Pienso yo que es de mis poemas favoritos que está en este libro. Para mí es muy, muy especial. Se llama Las nieves del Kilimanjaro. Kilimanjaro en idioma nativo significa la casa de Dios, y es la montaña más alta de África con 5.891 metros. Cerca de su cima occidental hay un leopardo congelado. Nadie sabe qué quería ni qué hacía aquel animal ahí. Tal vez nadie nunca pueda saberlo. Yo, a 2.850 metros, en otro continente, me recuesto en mi cama mientras el sol llega a mi cuerpo y el cielo azul es una realidad impecable. Es un día de verano, es decir, de sequía, y la sequía en la ciudad no existe. Me temo mucho que tendré que levantarme. El brillo de este cuarto es tan innecesario que cierro los ojos y aún así encuentro siluetas rojas. Me pregunto si le dolieron los ojos al leopardo congelado del Kilimanjaro, o si le gustaría la nieve sobre sus patas polvosas. Recuerdo cuando toqué la nieve por primera vez. Fue en un jardín hace años y las plantas parecían muertas. Me saqué un guante, metí mi mano en lo blanco y saqué un pedazo. Tampoco nunca supe para qué, pero ahí estaba el frío y ahí también estaba yo. Y quizá el último poema, entonces, de Espera de la hoja. Este poema se llama La rosa. Si la rosa pudiera ver el color que tiene la rosa, si el mar pudiera probar su sal, si Dios pudiese leer su palabra con los ojos de aquellos hombres, otra sería la rosa, el mar y nosotros. Gracias.
Muchas gracias, René. Antes de invitar a Jetsi que pase y pues nos comparta sus poemas, le agradezco a Abdón que nos acompaña esta noche, que tiene pues es pues un invitado de honor siempre aquí. Y tengo que referirme a una cuestión prosaica que me acaban de decir, y es que, claro, nos prestan este espacio para leer y conversar, pero nos piden también que tomemos algo, un café, una cerveza, porque si no, en algún momento nos van a decir ya no les vamos a prestar el espacio. Sí, también tienen que venir, claro. Ya han de venir de otra vez. Bueno. Que no querían interrumpir. Claro, no queríamos interrumpir porque hay que pedir abajo para no Sí. interrumpir. Ya eso no me dijeron a mí. Bueno, No es normal, ya. Bueno, Jetsi, ven, por favor. Jetsi es, además de poeta, cantante, tiene una voz fabulosa. Y yo por ahí tengo su disco que suelo escuchar cada cierto tiempo porque me parece que es una... no sé si... no me acuerdo. Valdivia Blues. Vente, Jetsi. Ya. Qué lindo público, bastante juvenil. Qué chévere, veo caritas conocidas y caritas desconocidas que ya por medio del arte, qué mejor manera de conocernos, ¿no? Bueno, yo tengo 3 libros publicados, tengo 10 listos para publicarse, de los cuales 4 están ya escritos hasta con la crítica. Para muestra un botón, recién el cineasta y escritor Wilson Burbano me llamó la atención de que le hago escribir la crítica y no publico. Así que esperemos correr con suerte este año, con la bendición de Dios, que soy creyente, y poder publicar al menos uno de los libros. Eso. Yo también saludo efusivamente a Abdón, estás igualito, que creo que no nos hemos visto unos 5 años. Súper bien, me da gusto verte. Y por él saqué yo el segundo libro, que es El tallo de las lunas, por la editorial El Conejo. Y fue un auspicio grande a mi persona, lo cual siempre está en mi corazón, la editorial y Abdón y toda la gente de la editorial. Bueno, vamos a comenzar. Voy a leer 2 textos del primer poemario, Lluevo. Luego voy a leer 1 o 2 textos del Tallo de las Lunas, del segundo poemario, que saqué con Editorial El Conejo. Un texto del tercer poemario que saqué con mi propia editorial, que es Ediciones del Cóndor. Todavía no hago el lanzamiento del editorial, pero sacamos ya el Silencio de Pájaros, es mi tercer libro. Y pues luego, ahí en hojas sueltas de estos 7, 10 libros que espero publicar pronto. espero que digan más. Y ya, porque si ya les veo aburridos, pues yo ya voy cortando nomás. Ya, muy bien. Entonces, el inaugural de Lluevo, mi primer poemario. He sido otra vez ceniza, negreando huesos. En la pared, mis dones embalsamados. Llevo mis piernas en una carretilla, cortinas de sangre para malabarear desnuda, sin ventanas. Corrientes en mi pulso los rostros, deshojándome marchita dentro de las cosas, giro sin eje hasta perder el cuerpo del vacío, memoria desvalida. He sido otra vez ceniza, negreando huesos. Vamos a dejar uno con el Lluevo. Del Tallo de las Lunas. Acá. Está la cámara, hola. La parte que se titula Tubo de ensayo. Nervaduras se entrecruzan en el vaho asfáltico.
Flujo audiovisual se cuece en la vasija de barro. Nos miran dentro del microondas las pupilas de la pequeña muerte. Deambulantes en las cámaras frigoríficas pisamos las inyectadas aspas de los ángeles. Canciones de cuna se desmayan sobre el vacío. Dodecafónicos anuncian plumas envenenadas. Voy a saltar al inicio, que me gusta mucho leer el inicial. Me salté el inicial. Te ha iniciado la noche, la sorda noche que destila vinagre en tus costados sucios. Clarividentes siguen el rastro de la luna de huesos, los perros que olisquean la sangre de tu mutilada lengua. Extrañas alfareras de garfios en la red moldean Valdivia's Foresport. Algunos amasan soles de viento y empeñan sus rayos de fertilidad. No puedes preguntar si también otros tiemblan con los niños de las alcantarillas inyectándose lodo. De este mismo libro es el Ars Poética. ¿Puedes volver a leer ese, por favor? Claro. Te ha iniciado la noche. Creo que se apagó esto, o es así mismo. Porque veo oscuro. Hola, si no se apagó. Si de eso de pájaros, todavía tengo libros, pueden adquirir. Vamos a leer, voy a leer el inaugural. Quizá estos son cortos. Cuando fuga el silencio, se pudren crisálidas que brotaron del plexo. Estallan las crestas contra todos los elementos. Desaparece el cristal de sombra. La poesía es gravemente herida cuando fuga el silencio. Significantes penden de boca cocida. La mañana calza sus botas marinas y escarola lentejuelas de verde subyugante. Vainilla de sazón, este ritmo. Te figuro tu sustancia templándose en mi lira, estirándose leopardo el signo interrogante de tus piernas, escalera conspicua. Ahora que te pienso, sí, la mañana que te conocí se desperezaba un leopardo en la interrogante de tus piernas. Jugar en su cola, columpiarme. Conjuro tu sustancia, te rasgo en mi lira. Y para no dejarles picados con lo nuevo, con lo inédito, pues ahora vamos a lo inédito. Bueno, este texto me trae un recuerdo agridulce porque planteábamos con Alfredo Espinosa tener una editorial, él y yo, y no se pudo. Hicimos un evento en el teatro, en la Sala Mariana de Jesús, donde funciona Wilson Pico, ¿cierto? Sí. Bueno, maestro Pico. Y tuve el honor de que asistió María Fernández Espinosa, Natasha Salguero y mi persona, Juan Mullo, porque era un evento con música, y Flor, una cantante lírica. Y bueno, todos leímos textos, estuvimos muy contentos, pero no se pudo la editorial. Entonces, este texto pertenece a ese recital. Como les digo, lo que está aquí es inédito. Líneas delgadas en las circunvoluciones de mi ínsula. Líneas delgadas en mis mangas, en mis zapatos, en las paredes y en el aire. Líneas delgadas, frutas, legumbres compradas en tu baratillo. Se come de agua las uñas, se precipita alas fuego. Líneas delgadas en los sillones rojos para no saber. Líneas delgadas en los tropos de gatos que moldearé de ningún color. Volverás a disolverme solo por robar lo delgado, salo de perdido de tus alambres y tus aretes.
Algún día escribiré en tus yemas cerradas silencio. Me tocarás sin tocar la malla que me envolvió a tus ojos, oscura, no de artefactos pétalos. Oscura malla intacta, no pronunciada en materia ni vacío, no en arte. Y leerás lascivia en tus yemas abiertas, tinta negra que resbala por manos de papel. Malla oscura, no de artefactos pétalos. No me abandones si ves que ruedan mis 100.000 cabezas por alguna de tus calles. Será un segundo de supremo dolor. Piquetes de sirena recorrerán tus muslos. En estos tres era ese recital. Ahora viene de otra etapa. Este ya hace unos 7 años en realidad. Bueno, este texto, son 2 textos, pero voy a leer solo uno. Bueno, vamos a ver. Empiezo a sentirme un guiñapo. Otra vez mi pensamiento se aferra con uñas desgastadas a tus restos. Bajo tus ojeras los ríos se estancan. Damos una vuelta. Los chicos hacen proezas con sus patinetas en el parque. Todos están solos, me dices. Nuestro tiempo es el de la cultura del bazuco. Yo replico, no. El tic-tac trizado de tu corazón envuelve un manto de palomas al acecho. Mientras aprietas mi dedo anular, te acompaño. Odio tu sombra depresiva a la que riegas con vicio. Crece esa sombra como capucha sangrante sobre tu cabeza. Arlequines maltrechos y drogados vomitan tu himno en la noche sin rosas. En tu cama, desde mi puesta de sol, picoteo trinos. Mi pájara se abraza a tu espalda. Y aquí tengo un texto que en realidad tiene dos, son 2 textos que se transformarán en son 2 versiones. Les voy a leer la primera versión. ¿Qué es la soledad? Ni hilachas. Ya no subiremos al bosque de zigzags y tilos con nuestros 4 árboles simultáneos en busca del paraíso al alba de tristeza. Hojas selváticas del deseante ya no caerán sobre tierra. ¿Qué es la soledad, sino el desierto de tu cama de vaginas y soles tristes apagados en mi lengua? Hondura del mundo destartalado, inconexo, infinito en su desgracia. Toda la maldad resumida en este dolor, manos rojas, oscuridad sangrante. Tullidos, no poder mirar al cuchillo con el tenedor. ¿Qué es la soledad sino mis pupilas apagadas en tus ojos, en tu iris? Buenas tardes. Les voy a leer el 8º fragmento de Yolanda, me gusta escribir tu nombre. Las ganas de llorar por la pena de haber visto la ruina de El Golondrina se quedaron atascadas en la garganta. ¿Cómo distraerle para poder sustraer la maleta negra y la funda de plástico amarilla? Ahí él tenía sus escritos más íntimos, novela, cuento, poesía, teatro, reflexiones filosóficas. Con la cara apoyada en las manos, largo rato me quedé pensando. Duele ver a un amigo que ha caído en desgracia, o para él, yo soy el que ha caído en desgracia. Yo hubiera podido ser él, le confieso a sobrino, si yo hubiera seguido su ruta. Fuimos muy hermanitos, uña y carne. Juntos descubrimos bares, diferentes calidades de vinos, restaurantes universitarios, restaurantes en general, salas de cine, de arte y ensayo, galerías de arte, museos, talleres de artistas, teatros, catacumbas, parques, jardines, castillos, barrios humildes y elegantes, mujeres. Lo que era de él, era mío.
A las chicas que enamorábamos les decíamos que sería bueno que también compartieran cama con el otro, o sea, con el golondrina o conmigo, si el golondrina era quien había seducido y conquistado. Más de una de ellas dijeron sí, claro, encantadas. ¿Los dos a la vez? No, eso sí que no. ¿A qué sitio no fuimos con el golondrina? Incluso con la haitiita, cuando él le odiaba. Él quería que yo le hiciera el amor, él miraría, nunca lo hice delante de él. Empezamos a hacer el amor con la haitiita cuando el golondrina dejó de odiarla y la amaba sobre todas las cosas. Ella quería tener sexo y creo que me odiaba. Ella no me podía ni ver porque creía que yo era el culpable de las decisiones que había tomado su sobrinito, el de no querer volver al redil. Bueno, ella, desde que nos vimos por primera vez en su casa para almorzar, me había mirado con ojos raros. El golondrina decía, estoy cabreado, y se hacía la paja. El cabreo me arrecha, sonreía. Cuando mi tita me sacaba de quicio, era cuando yo más le hacía el amor. En el auto, en el garaje, en el WC, donde ella me enfurecía con sus preguntas y actitudes. A ella le gustaba verme cabreado, en estado. Aquí no, y así no, decía. Protestaba o se hacía la que protestaba. ¿Siempre fuiste así con las mujeres?, le preguntó sobrino, o sea, yo. Sí, contestó. Descubrí la bestialidad de hacer el amor como una bestia cuando me enteré de que mi primera novia, Azucena, me ponía cuernos. En vez de ponerme a llorar, de romper con ella, de pedir explicaciones, la cogí como nunca la había cogido antes de ese día, bestialmente. La desfondé lo que ya te puedes imaginar. Terminé en su garganta. Pensé que sería la primera y última vez que la martirizaría. ¿Qué va? No quería separarse de mí, ni de noche ni de día. Me daba rabia que ella haya estado con otro, así que llegué hasta el colmo de fuetearlo con un látigo de 7 cabezas. Las nalgas las tenía rojas, a punto de reventar. Yo quería llegar a tener orgasmos golpeándola. Ella gozaba. Me separé de Azucena antes de cometer lo irreparable. A papá le dije que quería viajar a Nueva York, que él hable por mí en la Cancillería. Ahí trabajé en el consulado. Hasta allá Azucena no podía seguirme. Ahí conocí a una española de Toledo, muy de derecha, posfranquista, falangista, opusdeísta. Almudena, Almudena. ¿Cómo te amé y odié? Al martirizarla, como que vengaba de lo que habían hecho sus antepasados cuando habían llegado a lo que ellos llamarían América. Ojo, le aclaró sobrino, o sea yo, no hay que olvidar que tú desciendes también de los primeros que llegaron a matar, violar, apropiarse de los bienes ajenos. Por eso será que me odio tanto, especificó el golondrina. Mi sangre, ya te dije, vive manchada y cuajada de crímenes de lesa humanidad. ¿Yolanda te recuerda a Azucena? El golondrina sonrió sin querer decir ni sí ni no. Yo creo que Yolanda te recuerda a Azucena, insistí. Y si así fuera, ¿qué? Y mira, no me saques de quicio porque hasta a ti te podría colear, reventó el golondrina. ¿Has coleado hombres? Sí, asintió. Tú no serías el primero. Lo que pasa es que a ti te quiero, te respeto, admiro lo que escribes. Eres el mejor de mis amigos. Tan amigo que me dejas que me vaya de amores con Yolanda. Ella es incontrolable, admití. El único modo de seguir con ella es dejándola hacer lo que le da la gana. Tienes razón, sonrió el golondrina. Con los hombres, cuando lo hiciste por primera vez. Cuando estudiaba en la academia militar regentada por curas, dijo. A uno de ellos, pedófilo, le desfondamos a garrotazos las nalgas. Luego yo fui el primero que entró. Para que no nos viera, le tapamos los ojos. El condenado, un españolito, cuando yo entraba en él, gritaba como si le estuvieran despostando, despellejando vivo. Ninguno de nosotros habló para que por las voces no nos reconociera. Fin, y gracias por escuchar el 8º fragmento.
fragmento de Yolanda, me gusta escribir tu nombre, editado por la revista El Criticón, dirigido por David Guzmán Játiva. Buenas tardes.